En realidad, de hecho creo que fue el gremio integrantes ambos de la conducción provincial del gremio, que han tenido una jornada movida, ¿no? Porque decimos, vienen de una conferencia de prensa que hicieron hace algunos minutos nada más y están con actividades por medio porque, bueno, hay paro. Pero, bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por haber venido. No, buenas tardes a la audiencia, un gusto estar acá. Y como decís, sí, venimos de una jornada primero de asambleas y congreso. Ayer fue el congreso de la DOSAC y hoy una jornada intensa también, lamentablemente, atendiendo la situación que se generó en la escuela especial número 6 con un escape de gas, monóxido de carbono, se investigará qué fue, con docentes afectados que fueron al hospital y ahí estuvimos asistiéndolos. Sí, nos enteramos esta tarde a primera hora lo que había pasado, nos llamó mucho la atención, pero en realidad, de hecho creo que fue el gremio el que informó esta situación de docentes afectados. Cuéntenos un poquito cuántos docentes, cómo fue qué información tienen respecto a lo que ocurrió. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Mirá, la situación fue la siguiente. Nosotros tomamos conocimiento, los compañeros fueron a la escuela, no particularmente yo, otros compañeros fueron a la escuela, y en ese momento, se estaban retirando ya de la escuela y se fueron al hospital dos compañeras en ambulancia, no es que se fueron al hospital a pasear, se los llevaron. Después, varios compañeros que se habían ido a su casa al principio, empezaron a tener síntomas de picor en la nariz, en la garganta, en algunos casos vómitos, y concurrieron también a la guardia del hospital. Y sí se fueron llamando unos con otros y se supieron que iban y todos fueron. Entonces llegaron por el hospital por lo menos 16 compañeros, yo conté 16. 16. Sí, wow. 16, no uno ni dos. 16 compañeras, casi todas mujeres, y quizás haya alguien más. ¿Qué hicieron en el hospital con ellas? Primero les tomaron, hicieron un chequeo médico así de primera instancia, y a las compañeras que llegaron primero, directamente las tuvieron en oxígeno, por lo menos 2 horas y media, 3 horas. Y a todas las que estuvieron en este proceso, las hicieron pasar también por el oxígeno. Es decir, que tuvieron un rato de oxígeno como para barrer cualquier gas que hubiera quedado depositado en los pulmones. Esa actitud tuvieron los médicos, a tal punto que los médicos tomaron una actitud que nos llamó la atención, porque no es habitual en el hospital. Viste que vos vas a la guardia del hospital y no te hacen un certificado. En este caso los médicos, no para justificar una inasistencia, pero con la finalidad de que quede un registro de lo que había ocurrido, detallaron que venían de una escuela, que había habido escape de gas, que les dieron oxígeno, hicieron una especie de informe. Y la propia policía, que intervino en el caso, la comisaría cuarta, labraron un acta, hicieron un informe, explicaron cómo habían sido las cosas, no tuvieron la intención de ocultar lo que estaba ocurriendo. Y nos pedían, o le pedían a todas las compañeras que estaban en el hospital, porque nosotros después, cuando las compañeras fueron al hospital, después nosotros fuimos a acompañarlas a ver qué estaba pasando. En esas circunstancias llegó la policía también al hospital a pedirle a los docentes que pasen por la comisaría con los certificados que le otorguen ahí en el hospital, para que quede registro de todos los casos a la hora de que el día de mañana pueda haber alguna consecuencia o no. Y ellos iban a dar informe directo informaron al juzgado de turno, que es el juzgado 3 de instrucción. Nosotros, ahora te puedo comentar a Adriana, hemos discutido el problema incluso con nuestros abogados y algo vamos a hacer al respecto. Estaba leyendo, según lo que nos trajeron aquí en papel, es derecho de los docentes, artículo número 6, inciso G, del Estatuto Docente, que es una ley, la ley 14473, el ejercicio de sus actividades en las mejores condiciones pedagógicas de local, higiene material, dictado y número de alumnos. Este es uno de los incisos que claramente no se cumplió, ¿verdad? Exactamente, que no se cumplió, que no se viene cumpliendo hace mucho. Es un artículo que da cuenta de los derechos de los docentes, entre ellos el derecho a enseñar en condiciones óptimas, ¿no? Condiciones laborales óptimas, que es lo edilicio, que es también el aula, ¿no? Los espacios y demás. Esto no se cumple desde hace un montón de tiempo atrás, pero lo más grave, o sumándole a la gravedad de que no se cumpla, tiene que ver con la negación de la realidad, ¿no? Que es lo que observamos
después de escuchar la conferencia de prensa de los vocales. Nosotros no registramos esa conferencia. Claro. ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué dijo ahí? Bueno, ahí trata de quitarle el peso a lo que sucedió, diciendo que bueno, que no fue para tanto, que pone la sospecha en dónde, en los docentes, en el directivo, en alguna mano oscura que fue y prendió la calefacción, porque lo que dice el consejo es que una vez que avisaron a mantenimiento, había un desperfecto en la caldera, se apagó y que después se volvió a encender. Ese se volvió a encender, ¿quién? ¿No? Y esto no es nuevo. Yo que vengo de zona norte, nosotros hemos tenido estas dificultades con el consejo de querer indilgar al docente o al directivo o a alguien que pasó por ahí y de pronto, como un fantasma, prendió la calefacción y provocó el accidente. Esta situación. Sí, es muy infantil y muy negador de la realidad, porque ante una situación de docentes que van a un hospital, si estamos inventando algo, no. Por eso vamos a presentarnos en la fiscalía mañana, lo quisimos hacer hoy, pero llegamos tarde, y vamos a hacer una denuncia penal, ¿no? Bueno, un episodio que decíamos, no estaba previsto que pasara nada de esto, por supuesto, pero ustedes ya vienen con una situación previa que de hecho el Congreso anunció y resolvió un paro de 24 horas que va a ser para el día de mañana. La base de esta medida de fuerza es por el incumplimiento de las actas, de los acuerdos paritarios, entre ellos lo que tiene que ver con la unificación de las salas, que preocupa desde ya porque es la posibilidad concreta de pérdida de puestos laborales. Sí, es así. Nosotros hicimos un acuerdo, firmamos un acta, la número 10, después de un largo conflicto, e hicimos el instrumento legal en subcomisión laboral para preservar los puestos de trabajo y el no cierre de aulas, de salas, fundamentalmente los jardines. Bueno, el gobierno no está cumpliendo con el resguardo. He sabido acá en Río Gallegos, lo puede decir mejor Miguel, los jardines que están afectados, fundamentalmente el resguardo para las maestras jardineras, para compañeros de secundario, y el peligro todos los días, la amenaza de que van a cerrar, que la supervisora dijo van a cerrar, que estamos esperando la orden de la supervisora, y no solamente es el incumplimiento del acuerdo, sino también hay muchos docentes que todavía no cobraron. Entonces, y hay irregularidades de liquidación de sueldos que abarca toda la provincia. Entonces, frente a ese incumplimiento se hicieron notas, se pidieron reuniones para conversar y acordar que superar estas dificultades, y bueno, no hay respuesta, y frente a la no respuesta se va a hacer una presentación también de un amparo para que se cumpla nada más y nada menos que lo que se acordó, que lo que los compañeros votaron en Asamblea y Congreso. Sí, el tema es mirá, la paritaria tiene fuerza de ley. Esto es un tema importante. Cuando vos firmás un acuerdo paritario tiene fuerza de ley, así lo dice la propia ley. Entonces, ¿qué ocurre? Vos no podés firmar una cosa y después hacer lo contrario, o hacer lo que a vos la reinterpretaste después y la haces como a vos se te guste, y desvirtuás totalmente lo que está escrito. Por ejemplo, el acta dice que se suspende la aplicación del acuerdo que permite fusionar o cerrar cursos. Claro. Se suspende por todo el ciclo lectivo. ¿Qué están haciendo? Cerrando cursos en los jardines. Está unificando. Unificando. Entonces uno dice, pero ¿no leíste lo que vos firmaste hace un mes? ¿Cómo? Y te dicen, no, pero yo al personal igual no lo voy a echar, pero yo quiero cerrar el curso. Ahora el acta que firmó dice no cerrar el curso. Entonces yo te pregunto, ¿para qué firmaste un acta que dice no cerrar el curso y después lo vas a cerrar? Claro. La gravedad del tema es muy importante. ¿Por qué? Porque a futuro nosotros queremos defender esos cursos. Es decir, hoy por hoy la totalidad de alumnos que tiene que haber en una sala para que sea abierta es entre 15 y 25 alumnos. Nosotros creemos que esa cifra
fue pensada en el año 1992. Vos sabés que La reglamentación es de hace 30 y pico de años. Venía por ahí mi pregunta respecto de la unificación, teniendo en cuenta que hay un crecimiento demográfico natural de la población, que se está dando precisamente, es decir, va a ser necesario cada vez más salas y más escuelas, y sin embargo el proceso es achicar la cantidad de salas. Es decir, bueno, el problema que tenemos es que no hay un proceso de agrandamiento de la población. No sabemos si porque la gente se fue de la provincia o porque nacen menos chicos, pero en el nivel inicial la realidad es que faltan alumnos. Eso no es mentira, faltan alumnos. Es decir, hay un proceso donde de pronto no sabemos dónde están los chicos, pero están. Ajá. Y no tenemos control tampoco sobre eso, porque antes el padre iba al jardín y lo anotaba. Después se armaron un sistema centralizado, donde lo único que tiene la información son los del Consejo de Educación. Nosotros no tenemos ningún acceso a cómo se manejan las vacantes, a cómo se manejan las inscripciones. ¿Me comprendes? Sí, sí, sí. Y tenemos toda la sospecha de que es la dirección. Es decir, por ejemplo, ciertos colegios los boicotean para que estén al borde del cierre, todos los colegios secundarios del turno tarde de Derecho Gallegos, por ejemplo, y otros colegios, cuando tenían que decir ya no hay más vacantes, porque el colegio no da para más, le dicen, sí, sigue anotando. Entonces, por ejemplo, la técnica 4, que tenía 8 divisiones el primer año del año pasado, este año tiene 11. Escúchame eso. 11 divisiones el primer año. ¿Vos sabés lo que va a hacer esa escuela en el transcurso de que esos 11 divisiones vayan evolucionando hacia los años superiores? Es decir, es un monstruo, es imposible, no va a dar espacio, no va a dar lugar, es inmanejable. ¿Y no acceden a esa información en el ámbito del Consejo de Educación? En teoría lamentablemente tienen representación ahí en el Consejo. Lamentablemente no. Y probablemente nos faltan coordinaciones porque probablemente los vocales tampoco acceden completamente a esa información. Miguel, te hago una consulta. ¿Cuál es el estado del diálogo? ¿No? Nosotros hablamos hace un tiempo, una semana ahora, con Valentín, con Juan Manuel, y nos dijo que el diálogo estaba complejo porque se utilizaban los medios que corresponden, el pedido de audiencia y demás, y no se están dando. Mirá, bueno, se están incumpliendo en las actas paritarias. El problema que tenemos es así. Nosotros vamos a un diálogo y te encontrás con que en ese diálogo vienen vocales que dicen, bueno, yo no lo veo así, no tengo, de algún modo dicen, no tengo poder de decisión. Vocales del Ejecutivo. Y te dicen, bueno, vamos a ver, espérame, y siempre se posterga, son todas evasivas. Y la autoridad que toma la decisión real, que es la presidenta del Consejo, no viene a la reunión. No podemos hablar con ella, no se dan las condiciones para hablar con ella. En muchos casos hay directivos de niveles, como por ejemplo la dirección del nivel inicial, que tampoco tenemos acceso a una conversación con la directora del nivel inicial. Y entonces es muy difícil resolver problemas o discutir detalles, cuando a veces hay que ponerse de acuerdo en detalles, cuando esta posibilidad de tener la discusión con quien realmente va a decidir no se da. Bueno, tenemos esa clase de problema y pareciera ser, uno tiene que interpretar, porque alguna interpretación nos tenemos que dar de lo que pasa, como que cuando se cerró este conflicto, se cerró colocando a la presidenta del Consejo de Educación y a lo mejor a alguna otra autoridad de educación en una situación como de incomodidad, como que no querían firmar lo que finalmente firmaron. Y eso es lo que explica por qué estaban buscándole la vuelta para no cumplir. ¿Me comprendes? Sí, a tal punto que te voy a poner otro ejemplo. Ella decía a la gente que no cobra. Pero, ¿por qué no cobran? Por ejemplo, los resguardados, las personas que le habían dado la baja y los tienen que reintegrar. Solo en nivel medio tenemos 80 compañeros, por lo menos, que nos han informado que están en esa situación. No cobran porque han estado dando vueltas hasta ahora, viendo cómo repartían las horas de fortalecimiento y viendo qué horas de fortalecimiento, que son horas de apoyo escolar, digamos, podían ser utilizadas para darle trabajo a la gente que quedara resguardada, y con motivo de esperar hasta que encontraran la manera de producir esta cuestión, se comieron un mes y medio, 2 meses. Y entonces las altas recién se las están haciendo ahora. En muchos casos las altas recién están haciéndose ahora. Esa gente no va a cobrar ni siquiera este fin de mes, porque ya cerró, o está cerrando la liquidación del mes. Entonces, eso es una forma de cumplir un acuerdo cuando el objetivo del acuerdo era que la gente tuviera continuidad laboral y no le pagaste febrero, no le pagaste marzo, no le pagaste abril y probablemente no le vas a pagar mayo. Bueno, tenemos un problema, evidentemente no están cumpliendo el acuerdo, no hay otra manera de llamarlo a esta actitud. ¿Qué expectativa tienen para lo que va a ser mañana? ¿Cuál es el espíritu en general, o digo, más allá de lo que ustedes analizaron en el Congreso, la lectura que tienen de lo que expresan las filiales?
Bueno, hay enojo, así que la expectativa es que va a ser un paro de alta adhesión y hay actividades en distintas localidades. Por ejemplo, zona norte se va a concentrar en Caleta Olivia, en la delegación de Caleta Olivia. Acá vamos a hacer una actividad frente al Consejo. Es decir, la expectativa va a ser un paro importante, porque, y creo que esto de hoy y la respuesta del Consejo también alimenta, digamos, el enojo, y va a ser un paro importante. Ahora, necesitamos que se cumplan los acuerdos, porque este conflicto no lo buscamos nosotros. Si, como dice Miguel, si hay un acuerdo firmado, hay que cumplirlo, porque nosotros hemos incluso priorizado el resguardo, y es un resguardo que no existe en el país. ¿Sí? Un resguardo laboral y salarial para los docentes es importantísimo, porque no solamente tiene que ver con cuidar el puesto de trabajo y el salario, sino también tiene que ver con cuidar la escuela pública, porque la decisión del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales es achicar la escuela pública, es ajustar la escuela pública. La problemática del nivel inicial se da en todo el país. Ahora, la solución no pasa por cerrar salas y convertir el nivel cada vez en menor importancia, sino pasa por buscar yo estoy segura de que porque en Pico Truncado se hizo, si las maestras jardineras tuviesen la responsabilidad de inscribir, consiguen los chicos aparecen. Entonces, cerrar una sala este año significa tal vez que el año que viene ese jardín cambie de categoría, y cambiar de categoría significa menos personal, cargos que se pierden, secretaría, vicedirección, porque al cambiar de categoría son menos cargos. Entonces, yo no creo que sea algo que caprichoso. Es un plan pensado en achicar la escuela pública. Una medida de fuerza como esta, un paro de 24 horas, puede ser tomada también como un aviso para el gobierno provincial respecto de lo que viene siendo esta falta de diálogo, porque si no hay respuestas, imagino yo que estarán evaluando la posibilidad de decir, bueno, vamos con un plan de lucha. Indudablemente, tiene ese contenido. Es una manera de nuestro lado de marcar la cancha, y más que nunca con esto que ha ocurrido hoy en la escuela, yo invito a los compañeros, a los colegas, a los docentes, incluso a la comunidad que quiera acercarse, porque lo que pasó hoy es grave, y que lo estén negando así, que estén jugando. Mira, hoy en la conferencia de prensa dijeron dos cosas graves. Una, dijeron, bueno, y algunos docentes se fueron con el gremio al hospital. Dieron a entender, digamos, no abiertamente, pero claro, dejaron como que el gremio los promovió a que fueran al hospital. Nosotros no promovimos a nadie. Nosotros nos enteramos de que la gente estaba en el hospital porque la gente ya estaba en el hospital, y fuimos al hospital a acompañar. Esa es la verdad. Ahora, ¿por qué dicen esto? Porque quieren minimizar el hecho, la gravedad que tiene, como si hubiera un fantasma que está creando el problema. Después dijeron que los periodistas tienen que tratar con más responsabilidad estos temas. O sea, que los tienen que callar. Claro. Básicamente es eso. No hay que hablar de ese tema. No hablemos. ¿Se entiende? Porque se crea. No como ahora. ¿Me entendés? No, claro, ese es el sentido. Entonces, es grave. Es muy grave. Nosotros invitamos a los compañeros a sumarse mañana a hacer una marcha importante frente al Consejo de Educación. Vamos a hacer una permanencia, vamos a comer ahí una hollada para poder manifestarle a las autoridades que tienen que cumplir lo que firmaron. Esto es básico, no puede ser de otra manera, no es tolerable que sea de otra manera. Tenemos además otro problema, porque el aumento salarial que conseguimos, siendo comparativamente mejor que otros, igual no es satisfactorio, porque la plata no alcanza para nada. Esa es la verdad. Ajá. Y en ese cuadro, ya muchos compañeros empiezan a plantear si el hecho de esperar hasta la primera semana de julio, que está pactada la nueva paritaria para poder volver a discutir, ya no lo vemos muy lejos incluso. Muchos compañeros están diciendo, bueno, a lo mejor tenemos que tenerla más cerca, esa discusión. Bueno, vamos a ver cómo viene la mano con la discusión con el gobierno, porque te digo, la tensión que ellos están creando, la están creando ellos, pero yo creo que la están creando conscientemente, como dice Adriana. No es que la están creando esta tensión porque se le escapó una liebre. No. ¿Y para qué lo harían? ¿Qué crees que gana el ¿Para qué lo gobierno harían? Te voy a explicar. En un clima de tensión,
quizás ciertas autoridades pueden preservar su espacio, porque en un clima de tensión un gobernador no te va a echar a un funcionario. ¿Se entiende? Porque lo va a tener que respaldar porque está enfrentado con un sector determinado, Ajá. que es la docencia. Que aparte siempre somos los malos. Como nosotros somos los malos. Siempre somos quilomberos. Claro, como nosotros somos los quilomberos, entonces el gobierno va a tratar de respaldar a sus funcionarios, porque no le va a cortar la cabeza frente a los quilomberos. Entonces, para algunos funcionarios, la pelea con los docentes es una manera de preservarse también. Y entonces se oculta otra cosa fundamental: la educación no va ni para atrás ni para adelante. Y los problemas de los edificios rajan las paredes. Hoy comentábamos en la conferencia de prensa que si vos vas a la escuela 1, acá en el centro de la ciudad, emblemática escuela, Sí. emblemática, tiene 16 cursos. ¿Cuántos tienen clase? 8. ¿Por qué? Porque la mitad de las calderas no funciona. Un día sí, un día unos cursos, otro día uno otros. Y otro día otro. Así funciona. ¿Y la 15? Lo mismo. Tiene 10 cursos, 5 y 5. Y el hogar maternal, la escuela maternal 1, el jardín maternal 1, que está en el barrio. Sin clases un mes. No, un mes no, pero hace una semana. Y el de 65, del barrio San Benito, jardín 65, ese sí, está casi hace un mes, hace 20 días que no tiene clase. Y bueno, y así, te puedo nombrar. El centro, el Conservatorio de Música, que todavía no lo arreglaron. Polivalente. Bueno, y así vamos. El panorama El es, barrio 14 del El panorama es. Estado. ¿Y la escuela 47? La escuela 47 hoy tuvo que suspender de nuevo por las cloacas. Y ayer tuvo que suspender por las cloacas. Mira lo que pasa en esa escuela. Van a la mañana y como en la noche drenó algo, van los chicos hasta... Llega un punto determinado que ya el olor es insoportable, la situación se pone horrible, entonces el instrumental no puede dar clase. Ya vienen 3-4 días que les pasan cosas así. No sé si me entendés. Entonces, Increíble. esto es delirante, ¿no es cierto? O, digamos, no... Entonces, ¿cómo es? Si alguien se tiene que hacer cargo, porque si no, ¿para qué está la autoridad? Vos decís Las autoridades esto. tienen que poder hacer algo frente a esto. vos decís que de alguna manera esta situación de tensión, que desde su punto de vista esto lo estaría tensionando el propio gobierno para darle más oxígeno a Ir Rajido. Básicamente. Sería la lectura esa. Esa es por lo menos mi lectura, sinceramente. La situación de Río Gallegos, de escuelas y jardines que mencionaste recién, ¿se extiende a la zona norte de la provincia? Sí, en lo que yo más conozco, Pico Truncado, no se cerraron salas, pero sí la situación edilicia, por ejemplo, esto de la rotación se da en una primaria, se da en un secundario, la superpoblación, en el caso del secundario también es un tema importante porque con 40 alumnos no se puede trabajar, ¿no? Con las dificultades que atraviesan los chicos de secundaria debido precisamente a la promoción acompañada, que han pasado automáticamente sin rendir materias, necesitan más dispositivos pedagógicos. El tema, también en Caleta Olivia hubo reubicación y cierre y demás. En Las Heras se pretende, compañeras que pretenden sus directivos que poner las horas de resguardo los sábados, intentando, bueno, obviamente que ante la imposibilidad son jefas de familia y demás, ante la imposibilidad de asumir las clases los sábados, terminan renunciando al resguardo. Una situación que decimos, bueno, se mantiene, se había logrado cierta paz que duró breve en este diálogo con el gobierno, con el gremio docente, y bueno, ahora la medida de fuerza. Mañana 8, paro y movilización a partir de las 11 de la mañana frente al Consejo Provincial de Educación. Así es. Así es. Bueno, nada, queríamos escucharlo de primera mano, sabemos que tuvieron la conferencia de prensa, así que gracias por haberse venido, nosotros estamos acá en el programa, no pudimos ir, pero bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos. Y yo te digo, nosotros no quisimos este conflicto, no quisimos el primer conflicto. Desde el 3 de enero estuvimos buscando que hubiera acuerdos. Tuvimos que pasar por un conflicto que fue largo relativamente, porque fueron 14 días de paro, pero más corto que otros años. Y privilegiamos los puestos de trabajo por sobre un acuerdo salarial que tendría que haber sido mejor. Y volvimos a la clase. Y nos pagan de esta manera. No está bueno. No es la manera que va a progresar la educación. Perfecto. Gracias. Adriana Astolfo, secretaria de Junta de ADOSAC, y Miguel del Pla, secretario administrativo ADOSAC, y bueno, los docentes mañana de paro aquí en la provincia de Santa Cruz. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.